Aquí estamos con un nuevo compañero, nuestro hijo Clemente nos está acompañando, ¿cierto?, en este episodio. Amén. Denle a like a este capítulo. Bienvenidos a nuestro podcast Con Biblia y Sin Filtro. Yo soy el pastor Manuel. Yo la pastora Fernanda. Y hoy día vamos a hablar de un tema que nos atañe, que es ni fríos ni calientes. ¿Y tú, dónde estás? Vamos entonces enseguida con el versículo bíblico que nos lleva, ¿cierto?, a este tema. Mi amor, por favor. Amén. Esto está en Apocalipsis, capítulo 3, verso 15. Dice así: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow, ¿cierto? El Señor es tajante en esta palabra. Amén. Donde nos envía a nosotros, ¿cierto?, a no vivir en una tibieza, Amén. Sino que más vale haber sido fríos, ¿cierto? O sea, no haber conocido a Dios. Y cuando lo conocemos, ¿cierto?, es sumergirnos por completo en la presencia de Dios y en el Evangelio. Amén. Pero estar al medio, ¿cierto? Eso es lo que Dios no le gusta de los cristianos, ¿cierto? Así es. Y lamentablemente hoy día, en la actualidad, tenemos a muchos cristianos que viven su vida al medio, ¿cierto? Amén. Es importante el decidir, ¿cierto?, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, dice la Escritura, el servir a Dios. Y es una decisión importante que nosotros tenemos que empezar a vivir como le agrada al Señor. Amén. Vamos rápidamente, ¿cierto?, con el tema, porque aquí hay mucho tema para tratar. Amén. Y lo primero, ¿cierto?, es una vida de apariencias, ¿cierto? Una vida de apariencias donde nosotros vemos que los cristianos tibios, ¿cierto?, tienen una vida donde la iglesia, yo les llamo que se ponen una máscara, ¿cierto?, para ir al templo, pero en su vida diaria, en su vida normal, ¿cierto?, no practican lo Amén. que predican. Así es. Entonces nos encontramos con un cristiano, ¿cierto?, que tiene una apariencia de cristiano, pero que en su vida diaria, normal, no se condice, ¿cierto?, con lo que está en la Escritura. Mi amor, más que eso, yo pienso que es una faceta. Es como que toman, ¿cierto?, un personaje, es decir, hoy vamos a servir al Señor, se visten, claro, y se personifican de un cristiano quizás 1 o 2 días a la semana. Pero ¿y qué pasa en la intimidad, cierto? Claro. Es ahí donde realmente nosotros tenemos que demostrar que somos hijos del Señor. Sí, porque realmente en nuestra vida diaria es donde tenemos las mayores batallas, las mayores luchas, ¿cierto?, como cristianos. El diario vivir. Porque en la iglesia, cuando nosotros vamos al templo, ¿son cuánto? 1 a 2 horas que No vamos más, al templo, sí. y todos vamos a lo mismo, todos vamos a orar, a cantar, a escuchar la palabra, pero cuando estamos en nuestro diario vivir, ahí es donde se libra, ¿cierto?, la verdadera lucha en Amén. el campo de batalla. La batalla, sí, espiritual. Claro, entonces el enemigo, ¿cierto?, intenta, más que intentar, ataca directamente, ¿cierto?, a los que están tibios, porque no tienen capacidad de defensa. No tienen cómo ellos defenderse de los dardos de Satanás que les envía en su vida diaria, y por eso es que cada vez se alejan más de la presencia de Dios y Amén. se transforman en unos cristianos a medias. Amén. Siga. No, el otro día, antes de tocar el otro punto, el otro día usted estaba conversando, ¿cierto?, a través de la palabra, de una predicación, donde el enemigo, ese era el fin del cristiano, de decir, yo quiero que sean tibios, que estén en la iglesia, pero no al 100%. Claro. Entonces a veces uno piensa que el enemigo los quiere afuera. No, sino que él busca al cristiano que está en los caminos del Señor, pero que está ahí quizás tambaleando, entonces se aprovecha de esto para que juegue con su vida, ¿cierto? Claro, porque lo que pasa es que ahí pasamos a un tema, ¿cierto?, que es como hablábamos hace un poquito atrás, de la apostasía, ¿cierto?, de donde los apóstatas que atentan contra su fe ya se alejan de la presencia de Dios por completo, ¿cierto?, y cambian su pensamiento. Claro. Pero más que eso, lo que al enemigo le gusta de los cristianos tibios
Dios es que estén precisamente al medio, Sí. con un corazón dividido, Amén. ¿cierto? Que su corazón esté dividido, queriendo servir a dos señores al mismo tiempo. O sea, quieren agradar por un lado a Dios, pero por otro lado, ¿cierto? También agradan al mundo. Y sabemos que agradar al mundo para nosotros, ¿cierto? No es conveniente porque dice la palabra del Señor que el que es amigo del mundo se Enemigo. constituye enemigo de Dios. Amén. Entonces, yo creo que realmente esto pasa por un tema de compromiso y porque no de la transformación tanto del Señor, porque el Señor cuando nosotros le aceptamos, ¿cierto? A nuestra vida, somos transformados, Amén. somos cambiados, ¿cierto? Nacemos de nuevo, pero cuando no estamos dispuestos a tener un compromiso real con el Señor, entonces, claro, asistimos a los templos, vamos a las iglesias, pero realmente no hay un compromiso ni con la oración, ni con con lo que Dios demanda de su palabra, con el cumplimiento de la ley de Dios, ¿cierto? Ni tampoco con el servicio de la santidad que debemos tener como cristianos. Amén. Eso me hacía pensar de que muchas veces los cristianos, ¿cierto? Sirven a los líderes, al expositor, al pastor, ¿cierto? Claro. Y piensan que su vida es como decir, yo me porto bien mientras esté al alcance de mi pastor. O mientras el pastor me vea. Por eso le decía, mientras me estén mirando, pero no, nosotros tenemos que entender que nosotros le servimos al Rey de Reyes, ¿cierto? Y Señor de Señores, que lo ve todo. Entonces, Claro. yo creo que desde ahí, entendiendo eso, yo debo de vivir mi vida en santidad. Y la vida en santidad, ¿usted me podría explicar un poquito? Bueno, una vida en santidad es una vida apartada, ¿cierto? De todo lo que nos constituye a nosotros como pecadores. Entonces, si nosotros vemos que en nuestra vida hay ciertos aspectos que nos alejan de Dios, entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de quitar esos aspectos que nos alejan de Dios. Amén. Para poder apartarnos y poder ser apartados santos, ¿cierto? Amén. Para poder servir a Dios y agradar al Señor. Y no agradar la carne. No agradar la carne, sí. Es vivir una vida en espíritu. Amén. Y cuando nosotros vivimos nuestra vida en espíritu, vamos a adquirir tantas bendiciones grandes de parte del Señor. Por ejemplo, espíritu de discernimiento. Amén. Que no todos los cristianos tibios no tienen espíritu de discernimiento. No son capaces de darse cuenta cuando una persona mala viene con malas intenciones, ¿cierto? A su vida o permiten el paso a cualquiera que ingrese a sus vidas, siendo que no todas las personas son de bendición. Amén. Entonces, como no está activo el espíritu de discernimiento en ellos, no son capaces de darse cuenta de estas situaciones que viven en su diario vivir. Así es. Al final de cuentas, nosotros mismos vamos permitiendo que el enemigo gane terreno en nuestra vida. Por eso es que el compromiso real que tenemos nosotros con el Señor no simplemente se reduce al ir a la iglesia, en este caso el templo, Amén. Sino que es comprometerse en una vida santidad, dígase oración, dígase lectura de la palabra, dígase ayuno, dígase ayudar al prójimo. Santiago dice el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es ayudar a los huérfanos, a las viudas, predicar la palabra. Amén. Amén. Entonces, yo creo que en ese aspecto es el mayor problema que tenemos en la actualidad con el cristianismo, que se ha transformado en un cristianismo light. Sencillo, acomodado, para un cristianismo cómodo, al servicio de prácticamente de la puerta de nuestra casa. Ya ni siquiera para algunos es necesario congregarse, por ejemplo. Aunque realmente congregarse no es tanto una como exigencia, porque ya hay cristianos que llevan años en el Evangelio congregándose y no han transformado sus vidas. 30 años sirviendo a Dios, 40 años sirviendo a Dios y se jactan de llevar 40 años sirviendo a Dios, pero si los observamos en su vida diaria, no han transformado sus corazones. Y es ahí donde el enemigo una vez más se ríe de esta situación. Porque, ¿qué hacemos para provocar un cambio en nuestra vida de manera genuina? Porque se supone que cuando conocemos a Dios, Dios transforma nuestras vidas, pero desde ahí en adelante, todas las decisiones, como lo hemos hablado en muchos episodios, ¿cierto? Atrás, tienen consecuencias. Entonces nosotros tenemos que entender que el cristiano tiene que estar alerta en todos los sentidos espirituales para ver en dónde el enemigo puede, ¿cierto?, derribar esto.
derribar nuestra fe, porque a veces derriba la fe, ¿cierto? Ante las Claro. adversidades, ante las tribulaciones. Pero, Señor, ayude, ¿cierto?, a que hoy podamos expresar, ¿cierto?, que puedan abrir sus ojos si es que están siendo tibios, que dejen esto y se zambullan, ¿cierto?, en lo que es espiritualmente y servimos al Señor con todo nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestro ser. Por eso es muy importante comprender o que nosotros analicemos nuestra vida y realmente podamos ver dónde está construida nuestra vida espiritual. Amén. Si realmente Cristo es el centro de nuestra vida, entonces toda nuestra vida debe girar en torno a Jesucristo. Amén. Pero si Cristo no es el centro, nuestra vida entonces va a empezar a girar en torno a A otras situaciones cosas. cotidianas, a materiales, ¿cierto? A bienes materiales, a personas, ¿cierto?, que no son Jesucristo el que está en el centro. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros no hemos construido nuestra casa, nuestra edificación sobre la roca que es Cristo Jesús, entonces viene en la vida del cristiano una indiferencia espiritual. Y esa indiferencia espiritual es la que provoca que no oremos, que no leamos la palabra, que no nos interesemos en escudriñar para conocer a Dios, Amén. porque nosotros para conocer a Dios tenemos que leer las Escrituras. Amén. Si no leemos la Biblia, no vamos a conocer de Dios. Y por eso es que algunos tampoco renuncian ni siquiera a llamarse cristianos. Porque realmente, si vamos a la profundidad del tema, realmente no son hijos de Dios. Simplemente aceptaron quizás con sus labios el decir, sí, yo creo en Jesucristo, pero sus acciones hablan completamente lo contrario. Es que ahí va a lo que uno siempre dice, es oidor de la palabra, porque Oidores. ser hacedor de la palabra es muy distinto. Exactamente, exactamente. De hecho, un cristiano, por ejemplo, no puede ser altanero, orgulloso, no puede tener soberbia, no puede atar a raíces de amargura en su corazón, porque Cristo nos libertó de todas esas cosas. Y este punto es principal, porque el Evangelio para nosotros como cristianos, Cristo nos vino a entregar libertad. Amén. Y la libertad no se condiciona por lo que te dice el pastor o por lo que te dice el líder que está frente a tu iglesia, sino que es la palabra Amén. de Dios la que nos Así es. guía a nosotros a verdad y a justicia. Un buen pastor se dirige a través de la palabra. Exacto. Lo que hablábamos anteriormente, que los consejos siempre son basados en la Escritura. Ese es un buen pastor que está, ¿cierto?, dirigiendo a través de la palabra del Señor. Claro. No es como decir, no, no tienes permiso para ir a aquel lugar. No, eso no le corresponde, ¿cierto?, al siervo. Lo que pasa es que en la actualidad lo que encontramos, como bien dice mi amor, los pastores tienden a dirigir la vida de las personas, porque desde un punto de vista eclesiástico, ¿cierto?, se comprende que no quiere que se equivoquen, pero realmente Cristo nos ha entregado el Evangelio de la libertad y nosotros libremente hemos decidido seguir a Jesucristo. Amén. Cuando tomamos esa decisión, entonces ahora las consecuencias que vivimos de nuestra vida son por causa de nuestras acciones, Accionar. porque el Señor Jesucristo nos entregó esa libertad. Entonces, cuando está alguien encima de nosotros dirigiendo nuestra vida, no nos permite tener libertad. Y lo otro, ¿cómo va a ser probado, ¿cierto?, nuestra fe? Si estamos en dirección de una persona, ¿cierto? Tenemos que ser probados como el oro en el crisol, ¿cierto? Exactamente. De hecho, si vamos a un tema más profundo, que lo vamos a tratar más adelante, en la actualidad tenemos que aprender a diferenciar si realmente estamos en una iglesia o estamos en una secta. Hay muchas iglesias cristianas en la actualidad que tienen tintes sectarios, donde te condicionan a un pensamiento que está doctrinalmente arraigado en el corazón y en la mente del hombre o de la mujer y está dirigido plenamente por el siervo que está adelante. Entonces lo que dice el pastor se hace. Lo otro es que yo he visto en la actualidad que se utiliza mucho la psicología a Claro. través de los púlpitos. Sí. Para también tener un control, ¿cierto? Pero nosotros entendemos, como nos vamos, recién conversado usted, que somos libres en Cristo y libres de seguirle a Él y guiarnos por la palabra del Señor. Exactamente. Quienes predicamos el Evangelio es para que nosotros vivamos bien, ¿cierto? Pero nunca vamos a ser nosotros dueños de la otra persona, porque ahí Claro. dejaríamos de ser
libres. Exactamente, y eso es lo que Cristo más quería cuidar a través de su enseñanza para nosotros, Amén. el poder de decisión que tenemos nosotros, que nos ha entregado Jesucristo con su muerte en la cruz. Amén. Por eso es que Cristo viene y dice, no, yo no es que haya venido a abolir la ley, sino que vine a que se cumpliera en vuestros corazones Amén. y Así en es, las Señor. tablas de vuestro pensamiento. Por lo tanto, ahora la decisión es nuestra. Amén. Nosotros tenemos la decisión de seguir a Jesucristo y por eso es que no hay restricciones. El velo se rasgó para que cualquiera de nosotros pudiese tener la capacidad, la oportunidad de Amén. ingresar a poder servir al Señor. Así es, Señor. Por eso, otra de las características importantes son el orgullo espiritual. Que esto, nosotros debemos entender que como hijos de Dios, nosotros no tenemos orgullo, sino que nosotros tenemos honra de parte de Dios. Amén. Cuando Sí. somos orgullosos, ¿cierto? Es por diversas situaciones que acontecen en nuestro caminar cristiano. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea, ellos decían, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Pero en realidad ellos estaban vacíos espiritualmente. Por eso es que Amén. el cristianismo no se puede basar en lo material. No. No se puede basar, ¿cierto?, en la prosperidad que podemos llegar a obtener, porque entonces estamos nosotros sirviendo a Dios por un beneficio. Y de nuevo, no estamos sirviendo a Dios por libertad, ¿cierto? Amén. Así es. Es difícil, ¿cierto? Porque ahora es muy predicado el evangelio de la prosperidad. Claro. Entonces aquí estamos rompiendo mucha... Ahí... De hecho, y eso que estamos hablando un poquito Sí, estamos hablando de un un poquito. tema cierto en específico, porque, bueno, tenemos muchos capítulos más por delante, ¿cierto?, para poder desglosar muchos temas, pero este tema creo que es importante porque los cristianos tibios abundan en la actualidad. Amén, porque se ha predicado también que la salvación, ¿cierto? También a eso ha permitido de decir, no, puedo yo comportarme de cualquier forma total, yo soy salvo, ¿cierto? Por gracia. Claro. Entonces eso también es un tema importante. Yo como hija del Señor debo comportarme. Si yo he aceptado al Señor en mi corazón, debo cambiar mi mala manera de vivir. Entonces que el Señor nos ayude si es que hay orgullo, ¿cierto?, en nuestras vidas, y como decir, todo lo que somos, todo lo que tenemos es por honra, ¿cierto?, y misericordia del Señor. Claro, es que de hecho, por ejemplo, la salvación por gracia es un tema que yo entiendo. Entiendo perfectamente que muchas veces, porque lo he discutido con muchos pastores. Lo ha conversado. Claro, lo he conversado, más bien dicho, donde la explicación sencilla, a grandes rasgos, para que se entienda, es exactamente si somos salvos por gracia. Eso es un don de Dios, eso es Amén. indiscutible. Amén. Nosotros no teníamos opción de poder acceder a eso, por eso es por gracia, es un regalo de Dios. Amén. Pero cuando nosotros vamos a la profundidad de la predicación, se supone que un cristiano cuando es salvado por el Señor de su vida, Amén. Debería cambiar su pensamiento. Entonces, claro, si somos salvos por gracia, es entendible que un cristiano que es salvo no va a cometer pecado, porque entiende que lo que dice la Escritura es nuestra nueva guía de nuestra vida diaria. Pero vamos a la realidad, si eso es lo que yo, lo que yo queremos siempre hablar. digo. Amén. La realidad es Es otra. completamente diferente. Amén. Tenemos la Biblia en nuestras propias manos y no la leemos. Y no la practicamos porque no sabemos qué es lo que dice la palabra. Entonces, claro, podemos decir, aceptamos a Cristo, aceptamos su salvación, somos nosotros salvos por la gracia de Dios, perfecto. Pero la palabra del Señor dice que nuestros actos también van a ser contados. Y que cuando llegue el día del juicio, nosotros también nos va a pesar las acciones que hayamos cometido aquí en la tierra. Amén. Entonces, creo que es un punto muy relevante del cristianismo actual, porque he visto mucha discusión respecto a la salvación por gracia y pierden el tiempo Amén, así es. discutiendo por esos temas, siendo que hay tantas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y la palabra es genuina, ¿cierto? Genuina. Que provenga de los cielos. Y claro, pierden, ¿cierto?, su tiempo y contendiendo también. Claro. Y la palabra no es para contienda. Solo que yo le conversaba recién que quizás se confían en esto y permiten que entre la tibieza espiritual. Claro. Porque no están alertas, ¿cierto? De decir, yo debo de actuar como un cristiano.
Bueno, ¿qué es actuar como un cristiano? Actuar como un cristiano es actuar de acuerdo a las leyes que el Señor nos ha dejado a través de la palabra y los mandamientos y mandatos que el Señor nos ha establecido a través de su palabra. Amén. Criterio que debemos conocer nosotros porque la ley ya fue publicada hace más de 2000 años atrás. Amén. Entonces, realmente existe un peligro muy grande de ser un cristiano tibio espiritual. Dios no soporta a las personas que son mediocres espiritualmente. Señor, Que el Señor tenga misericordia. Amén. ¿Qué es lo que dice, mi amor? Amén. Te vomitaré de mi boca. Es un rechazo, ¿cierto? Total por parte de Dios. Es una palabra fuerte, pero creo que eso nos demuestra que con Dios no se juega. Con Dios no es para... Yo realmente siento mucha lástima cuando veo a personajes que utilizan el Evangelio para hacer mofa y burla del Señor y del Evangelio y de la palabra, y después ellos mismos se suben o se graban, ¿cierto?, predicando la palabra. Ese es un ejemplo claro de un doble estándar, de dos monedas, de una llave que realmente por esa llave salen dos tipos de agua, que eso la palabra del Señor dice que es imposible. De una llave no pueden salir dos tipos de agua. No Entonces, puedo estar jugando yo con las cosas de Dios. Y hoy día vemos cuántos cristianos hemos visto que juegan con las cosas de Dios. Por eso es un tema súper fuerte el que estamos conversando, ¿cierto? Quizás a grandes rasgos, pero es decir, yo en la semana no me acuerdo de Dios, pero el día domingo sí yo pesco, ¿cierto? Y digo, voy quizás arrepentido, está bien, pero si yo acepto al Señor una vez más, el cambio tiene que empezar. No podemos estar nosotros confiándonos en que el Señor me va a perdonar y que la misericordia es infinita como los cielos. Está bien. Claro, pero nos confiamos, se confían en eso, en esa palabra, y al final de cuentas viven una vida espiritual engañados. Estoy reflejando esto. Claro. Entonces, cuando hay una tibieza espiritual, si van un poquito a lo que es la iglesia, porque ahora si decimos, entonces no vamos a la iglesia, entonces ¿qué vas a tener de Dios? Si no tienes tú la forma genuina de leer tu Biblia, claro, menos. Hay que ser honestos. Exacto, o sea, preferible que vayan a la casa del Señor, que poco a poco vayan ellos viendo la verdad. Pero si yo empiezo a tener lectura diaria, tener comunicación con el Señor, ¿cierto? Como es un matrimonio fortalecido en las cosas de Dios, empiezo a reflejar y empiezo a ver en qué estoy mal. Pero aquel que está tibio no se da cuenta, ¿cierto? Porque no hay algo que está internalizado, ¿cierto? De decir, voy a leer la palabra del Señor y voy a empezar a cambiar. Yo creo que por ahí va. Y aparte no está el discernimiento activo del Espíritu Santo para poder dar cuenta de qué estás haciendo mal y en qué estás equivocado. Por lo tanto, la persona cree que está bien, pero realmente está muy lejos de la gracia de Dios. Muy lejos de la espiritualidad y muy lejos, ¿cierto?, de la bendición que es el poder estar cerca de la presencia del Señor. Amén. Por eso es que este es un preparativo muy amplio para donde se está preparando el terreno para la apostasía. Poco a poco, ¿cierto?, la indiferencia va enfriando el corazón del cristiano, que es tibio, y al final de cuentas, ¿cierto?, termina apostatando en contra de su fe. ¿Cuántos cristianos no conocemos nosotros? Y ustedes también, me imagino, ¿cierto?, que un día los vieron en la iglesia predicando, en los púlpitos, en las calles, alabando al Señor en el ministerio de alabanza, como le llaman, ¿cierto?, o en el coro, para los más pentecostales, ¿cierto? Los coristas. Los coristas, ¿cierto? Y hoy día, tristemente, muchos de ellos están debajo de un puente, drogados, alcoholizados. Lo que nos pasaba mucho a nosotros cuando teníamos un proyecto, ¿cierto? Que íbamos el proyecto Calle. Proyecto Calle y íbamos a evangelizar cuando estábamos jóvenes. Y la mayoría de ellos eran conocedores. Nos terminaban predicando a nosotros. Claro. Entonces yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ellos han decidido abandonar, ¿cierto?, su fe
y darle la vuelta a la espalda, ¿cierto? A Dios. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué hay algo que está malo, ¿cierto? ¿Qué estará Bueno, pasando? de hecho, ese es un tema también que vamos a tratar más adelante, donde, como bien se llama el podcast, ¿cierto? Hablando sin filtro, Sí, amén. hay que dar cuenta realmente de que la iglesia en años anteriores y actualmente creo que no es tanto, pero sí se cometieron muchos errores, donde se permitió que muchas personas, muchos pequeños, sufrieran ciertos abusos, excesos, en los cuales no cabía en su mentecita, ¿cierto? Y después fueron creciendo, desarrollándose en ambientes tóxicos, nocivos, y al final de cuentas terminan fuera del Evangelio. Creyendo que eso es el Evangelio. ¿Y por qué se los digo? Porque hablando mismo del proyecto Calle, cuando nosotros salíamos a la calle, lo más sorprendente era que muchos de ellos eran hijos de pastores. Y verlos en esas condiciones, Era triste. en harapos, con sus rostros sucios, viviendo La drogadicción. en drogadicción, pero más que eso, tapándose con cartones en la calle. Sí. O sea, a ese nivel nos lleva el enemigo y rompiendo todo lo santo, lo sacro y lo sagrado que Jesucristo nos dejó a través de su palabra. Amén. Por eso creo que es muy importante esta parte del podcast, porque quiero que hablemos para ir ya finalizando, cómo podemos dejar ser tibios, cómo podemos dejar de ser tibios espiritualmente. Amén. Y creo que el punto más importante es arrepentirse de corazón. Amén. ¿Qué piensa usted? Que hay que reconocer, ¿cierto? Que hay que reconocer. Reconocer si en este minuto están siendo tibios, decir, Señor, he abierto mis ojos, ¿cierto? Y debo cambiar. Claro. Eso es lo primero, reconocer que estamos haciendo las cosas quizás mal y que hay que mejorar. Siempre hay algo que cambiar como hijos de Dios para llegar, ¿cierto? A procurar ser. Como Jesucristo. Amén. De hecho, Pablo nos baja la apuesta porque nos dice, ¿cierto? Sed imitadores de mí, porque Cristo nos queda, ¿cierto? Como una figura tan grande y tan Amén. inalcanzable. Entonces, si reconocemos que estamos siendo tibios y que estamos abrazando el pecado, creo que es un gran paso. El primer paso para poder alcanzar la misericordia de Dios es arrepentirse de corazón. Segundo, entender que el fuego que existe en el poder de la oración Amén. es trascendental. Amén. El Espíritu Santo aviva y da vida a lo que está muerto. Amén. La oración es sin Rompe oración cadenas, no sí. podemos hacer nada. Sí, amén. Es muy importante la oración en el cristiano, pero ¿cuántos de ellos oran al día, cierto? ¿Cuántas veces oramos al día y cuántos de nosotros siquiera oramos? Por eso le decía, ¿cuántos de quienes se hacen llamar, cierto, hijos de Dios, cuántos de ellos oran? Muchas veces están, cierto, orando, quizás en su lugar donde ellos descansan, se quedan dormidos. Entonces Claro. yo digo, hay un compromiso delante de Dios si yo estoy actuando de esa forma. O sea, el Señor nos ayuda. El otro día estábamos viendo una frase que decía que hoy ser cristiano, como lo dice su escritura, es ser un cristiano radical. Claro. O sea, imagínense cómo el enemigo ha... ¿Cómo ha tergiversado Sí. la mentalidad y la palabra de los mismos cristianos? Sí. Donde atacan a los cristianos, porque esto lo vemos mucho en redes sociales, que atacan a los cristianos que intentan cumplir con la palabra y los llaman radicales por estar a favor de algo simple, por ejemplo, como en la vida, hoy día en la actualidad. O estar a favor de un matrimonio. Exacto. ¿Cómo tú te vas? O sea, el pensamiento, imagínense, en las iglesias yo he visto, ¿cierto?, que algunos ya no quieren casarse. Claro. Entonces el enemigo, la gente no se da cuenta que el enemigo, ¿cierto?, ha entrado sutilmente y los ha hecho ser tibios. Claro. Porque el Señor es un sí o un no. Exacto. En otras palabras. Entonces, Exacto. si tú decides seguir a Dios, te vas a casar, vas a hacer las cosas bien y vas a procurar estar siempre acorde a la Escritura. Claro. Entonces, hoy en la actualidad todo esto se ve como anticuado. Dicen, Exacto. no, ellos están en el pasado, ¿cierto? Si viven bajo las ordenanzas del Señor, en el pasado. Pero es porque el enemigo ha sellado, ¿cierto?, sus ojos, sus oídos para
oír y para ver la verdad. Exactamente. De hecho, otro de los puntos importantes, que sería el número 3, es buscar la palabra diariamente. Amén. Así como se alimenta nuestro cuerpo, la fe también tiene que ser alimentada con la Escritura. Amén. La única forma de conocer a Dios es, quizás no lo vemos, pero sí lo vamos conociendo a medida que vamos leyendo las Escrituras. Y lo vamos a sentir, porque Exacto. su voz es audible. Su voz, sus bendiciones son palpables, el poder sentir el respaldo de Dios a través de lo que hacemos Amén. para su honra y su gloria es indescriptible. Y si estamos en un solo espíritu, ¿cierto? Que mediante su Espíritu Santo nosotros vamos a, si estamos conectados, si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a ver, ¿cierto? Si hay algo malo. Claro. Punto número 4 es comprometerse con Dios con todo el corazón. Amén. Y no a medias tintas, sino que con todo el corazón. Y esto nos implica que debemos comprometernos con todo lo que nosotros tenemos para servir a Amén. Dios. Y como punto número 5, el poder nosotros devolvernos a nuestro primer amor. Amén. Aquí estamos con un nuevo compañero, nuestro hijo Clemente nos está acompañando, ¿cierto?, en este episodio. Amén. Así que, bien. Eso ha sido el episodio de este día. Creo que hemos hablado temas muy importantes y trascendentales en la vida de los cristianos, sobre todo de actualidad. Así que les invito, ¿cierto?, que hagamos una oración, como todos los capítulos, para que podamos, ¿cierto?, recibir la bendición de parte del Señor. Oremos. Amado y bondadoso Dios eterno, gracias, Señor, te damos una vez más por esta oportunidad que nos concedes de poder presenciar este podcast. Sabemos que tu bendición, Señor, para nuestras vidas es lo más glorioso que tenemos. Te pedimos, Señor, si es que alguno de tus hijos ha perdido ese primer amor, si alguno de tus hijos, Señor, se siente identificado con lo que hemos conversado en esta hora y está quizás viviendo una vida al medio de tu presencia, te pedimos, Señor amado, que ese corazón dividido se pueda, Padre Celestial, volcar a tu presencia y que pueda, Señor amado, tomar la decisión de poder acercarse a tu gracia. Amén. Te pedimos, Señor amado, en esta hora que tu presencia pueda bendecirnos a cada uno de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y así concluimos este capítulo de este podcast. El capítulo número 3 ya, ¿cierto? Hablando de este hermoso tema que hemos estado, ¿cierto?, compartiendo. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que suscríbanse, denle a like a este capítulo y que el Señor nos bendiga. Amén. Que estén muy bien, que el Señor les bendiga.